Buenos días, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes e intervencionismo radiológico. Soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax y así como también de la Sociedad de Medicina por Imágenes y Terapia Radiante de aquí de la Patagonia. Trabajo en el Hospital Heller, en el hospital público. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema que se va a hacer destacado en este momento, que es la inflamación crónica. Dentro de las inflamaciones crónicas vamos a estudiar la sarcoidosis, que es una inflamación crónica que se da en el pulmón y puede ser desencadenada por varios factores como agentes infecciosos externos, partículas orgánicas e inorgánicas, que por medio de las células presentadoras de antígeno que se encuentran en los alveolos, los macrófagos, van a presentarlo a las células T, a los linfocitos T, que esta unión va a hacer que se produzcan un montón de quimiosinas, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 12, 15, 18, que van a permitir la activación de los linfocitos T a transformación a CD4, y estos mismos por medio de su división a T helper 1 y T helper 2. Esto va a hacer que si se resuelve la infección o el agente externo que desencadenó esta inflamación pueda resolverse o, como en muchos casos, principalmente en la sarcoidosis, la persistencia de estos agentes externos o antígenos que sigan todo este mismo camino de activación de la presentación de antígeno, la activación de la célula T, la transformación de TCD4 a T helper 1 y T helper 2. Esto va a permitir que se forme el granuloma y por medio de los T helper 2 a que se mantenga y puede evolucionar incluso, como les decía, a la resolución o a una inflamación crónica con daño estructural del parénquima, en este caso pulmonar, que es la fibrosis. Como ustedes pueden ver también en estas imágenes, hay algunas medicaciones o sitios donde se pueden combatir este tipo de inflamación con diferentes medicaciones que ya lo vamos a ver más adelante. Si comenzamos a analizar algunas de las imágenes, esta es una radiografía de frente, donde podemos observar en la región periliar áreas radiopacas que pueden ser compatibles con aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos, ¿sí? Periliares. Esto nos indica de que hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Asimismo, puede seguir evolucionando, aumentar de tamaño, como en esta imagen, generar un leve efecto de masa sobre la tráquea y ya estar presente otros parámetros como son inflamatorios ya dentro del parénquima, ¿no? Como podemos observar, área de atelectasia, engrosamiento intersticial y algunos nodulillos muy chiquititos. La particularidad de esta enfermedad o esta inflamación crónica que se da en el pulmón, que es la formación de nódulos sólidos, múltiples nódulos sólidos de límites netos, densidad sólida, como decía recién, con una distribución particular perilinfática. Cuando hablamos de perilinfático también podemos observarlo también en la placa, ¿sí? Donde ya no están tan presentes como la imagen previa el engrosamiento o el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, sino también que ya se hacen presentes en estas imágenes micronodulillares de distribución bilateral, ¿sí? Y como lo podemos ver en la tomografía, acá hay múltiples imágenes nodulillares de una distribución perilinfática. Para luego, si la inflamación crónica prosigue en el tiempo, puede generar alteración estructural, como por ejemplo, como podemos observar en estas áreas de hipodensidad en el pulmón, donde ya se está perdiendo la arquitectura pulmonar y se asocia también, o sea, predispone también a otras infecciones, como en este caso fúngica, que esto se llama un micetoma. O podemos ver una combinación de ambas, donde hay una inflamación aguda o una reacción aguda con parámetros de infección crónica, de inflamación crónica, perdón, donde podemos encontrar engrosamientos intersticiales regulares y algunos irregulares también, con una opacidad en el parénquima pulmonar un poco más evidente con respecto a la imagen anterior, indicio de una inflamación o una reactivación aguda sobre una crónica. En las imágenes de
abajo podemos ver como los grupos celulares que se dan de epitelio dentro de la misma, contenido macrófago rodeados por linfocitos dentro del parénquima pulmonar. En esta imagen de radiografía podemos observar el aumento en el tamaño del mediastino correspondiente al aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que se hacen evidentes mucho mejor en la tomografía de corte axial de tórax con contraste endovenoso, donde podemos ver los ganglios linfáticos periliares aumentados de tamaño, así también como los infracarinales en mediastino. En esta imagen de tomografía con ventana pulmonar podemos observar la presencia de los nodulillos perilinfáticos de distribución bilateral en ambos campos pulmonares, que se hacen mucho más evidentes en este estudio. Con respecto a la anatomía patológica, las células gigantes rodeadas de linfocitos, ¿no?, que se va a hacer mucho más evidente. En esta imagen de tomografía también podemos ver la infiltración micronodulillar de una distribución mucho más evidente en la zona perilinfática, como podemos observar en esta imagen, las células gigantes en el preparado anatómico rodeado de los linfocitos, y vean cómo se encuentra el epitelio normal del pulmón, mucho más evidente justo en este corte. Cuando hablamos de área perilinfática o por qué encontramos esos nódulos en esa región, en esa distribución, si recordamos el lobulillo secundario del pulmón, que va a estar compuesto por el bronquio, la arteria pulmonar y los alvéolos rodeados por la vena pulmonar y por las estructuras linfáticas bien periféricas. Por eso la distribución perilinfática de los nódulos, ¿sí? Dentro de la sarcoidosis hay diferentes estados donde podemos encontrar el estadio 0, donde no hay anormalidades, un estadio 1 donde hay linfadenopatías, como podemos observar en esta imagen, que son periliares y retrocavo pretraqueal, como en esta tomografía se observa. Un estadio 2 donde podemos encontrar no solamente los ganglios linfáticos, sino ya el infiltrado nodulillar perilinfático. Ya en el estadio 3 podemos observar no solamente la presencia de los ganglios linfáticos, sino también la presencia del infiltrado micronodulillar de distribución perilinfática, recuerden, bronquio, vasos pulmonares, la arteria pulmonar, un poco más periférico la vena pulmonar. Por eso la distribución perilinfática que podemos observar, y ya con un área más definida en esta región del lado izquierdo, que tiene bordes ya irregulares, donde tampoco hay que dejarlo de lado porque puede ser un proceso mitótico también, que favorece también esta enfermedad a la presencia de los mismos. Ya en el estadio 4 podemos encontrar áreas de fibrosis en el pulmón con retracciones bronquiales, donde podemos observar, ahí le voy a marcar con el puntero, las áreas de fibrosis donde se encuentran en esta tomografía de corte axial con ventana de pulmón, y también se va a hacer evidente en la placa, ¿sí? Vean cómo la alteración del pulmón ya no tiene la forma, ya está disminuido de tamaño, hay áreas radiopacas, lineales, gruesas, que hacen evidente en la tomografía, ¿no?, las áreas de fibrosis, de reemplazo por tejido fibrótico. No solo ya los nódulos perilinfáticos se hacen micronodulillares, ya empiezan a aumentar de tamaño, predisponen a infecciones y a la fase final que no queremos también, que es el adenocarcinoma de pulmón. Con respecto a la pielonefritis crónica, es muy frecuente en pacientes pediátricos, ya hay protocolos que tratan de evitar que se lleguen a estas fases, pero bueno, se hacen presentes también en el adulto y tiene una relación específica casi con la infección urinaria. Como decíamos, en el paciente pediátrico podemos encontrar alteraciones congénitas en las malformaciones en el sistema urinario que favorezcan ese retardo en la eliminación de orina, que favorece la formación de litos, así como también a procesos infecciosos, que de no resolverse van a generar una inflamación ya no aguda, sino que perdura en el tiempo y puede generar alteración en el parénquima, como en el ejemplo de la sarcoidosis, en la cirrosis que ahora vamos a ver, donde puede ese parénquima dañado ser reemplazado por tejido fibrótico, perdiendo la función principal y arquitectura y un montón de cosas que
pueden evolucionar a la insuficiencia renal. Si ustedes observan en estas imágenes, pueden ver la alteración arquitectónica y dilatación del riñón derecho, que se hace más evidente en esta imagen también. Fíjense la pelvis renal súper dilatada. También podemos observar en la ecografía las fases iniciales de la nefritis. Vean cómo hay una pérdida de la relación córtico-medular, ya se hace un poco más ecogénico el riñón, para terminar en una fase un poquito más avanzada con presencia de litos, dilataciones del sistema calicilar superior, medio e inferior, disminución del espesor de la corteza renal, evolucionando, si no se resuelve el agente inflamatorio o el agente que desencadena, que ya sea infeccioso o partículas orgánicas e inorgánicas, esta inflamación derivando en una fase final, como podemos ver en la tomografía, con áreas de reemplazo fibrótico. Fíjense las áreas remanentes donde hay realce del parénquima, ya que es una tomografía con contraste. Fíjense en esta imagen la disminución de tamaño y pérdida de la arquitectura del riñón. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente? Como podemos observar en el pediátrico, es esta imagen. Esta es una cisturetrografía donde anormalmente no tiene que llenarse de contraste los uréteres, así como tampoco los grupos calicilares de los riñones. Nosotros instilamos a través de la uretra el contenido radiopaco en la radiografía, llenamos la vejiga y con una cierta presión, luego de una cierta presión baja, que normalmente no tiene que pasar esto, empieza a pasar el contenido de la vejiga a los uréteres. Este es el diagnóstico de esta enfermedad que puede producir la pielonefritis, ¿sí? Porque fíjense que la orina normalmente, o la inflamación, la infección urinaria crónica, donde se lo trata al paciente y nunca se resuelve, es por estas causas. Una vez resuelto esto, y importante que no pase mucho tiempo, porque el daño renal crónico hace que el tejido fibrótico tome más presencia en el mismo y pierda la función renal principal, ¿no? Por lo que podemos observar cuál es la causa en este caso de las infecciones urinarias de este paciente, ¿sí? Que es el reflujo urinario retrógrado de la vejiga hacia el uréter. En esta imagen macroscópica vemos un riñón ya en la pielonefritis xantogranulomatosa, como dice, que ya también es parte de la pielonefritis crónica, pero es una fase más avanzada donde vamos a encontrar dentro de la anatomía patológica ya macrófagos con contenido lípido, donde ya hay reemplazo del parénquima renal normal por fibrosis, como podemos ver todas áreas en este color amarillo, y se van formando quistes y se va favoreciendo mucho más a la predisposición inflamatoria e infecciosa del riñón. Si analizamos en esta placa podemos observar en donde estaría la silueta del riñón, esto es el hígado, así que el riñón derecho de este lado. Podemos observar la dilatación y la presencia de múltiples litiasis también que se hacen evidente en la tomografía de corte axial sin contraste endovenoso, donde vemos un aumento de tamaño del riñón, ya tiene una densidad heterogénea sin agregarle contraste, y estas áreas hiperdensas que hacen correspondiente a las litiasis coraliformes, que favorecen también a la inflamación, a la alteración arquitectónica del riñón y principalmente la función, como podemos seguir en este corte coronal de tomografía del riñón derecho. ¿Sí? Fíjense el aumento de tamaño y ya su relación con respecto y generando efecto de masa sobre el riñón. En esta tomografía de corte coronal también ya con contraste podemos ver que las áreas no realzan normalmente como el riñón contralateral, podemos tener áreas quísticas, presencia de litos dentro de la pelvis renal, así como el grupo calicilar inferior. Todo esto va a impedir tener una función normal del riñón. Y en una fase más tardía no solamente podemos encontrar todas estas características que dije recién, sino puede favorecer a las infecciones de la misma, sobreinfecciones de esta inflamación crónica, generando abscesos perirenales y renales propiamente dicho, y ya empezando a afectar otras estructuras, como son no solamente el riñón. Vean esta colección acá que se extiende al hígado, ¿sí? Fíjense con la pielonefritis xantogranulomatosa. También podemos ver estos cambios
en la ecografía, con la presencia de estos litos coraliformes que generan un efecto de sombra posterior, ya que el ultrasonido no puede atravesarlo. Entonces dan este típico efecto de sombra acústica posterior. Fíjense también cómo la corteza renal está disminuida, hipoecogénica, heterogénea, con dilataciones focales de lo que es los grupos calicilares superiores en este riñón, afectando principalmente, como decía, la función del mismo. Con respecto a la cirrosis, otro de los casos de inflamación crónica que se pueden dar en el parénquima, principalmente en el hígado, se da principalmente en el hombre más que en la mujer. Podemos encontrar el alcohol entre el 60 y 70% y las infecciones víricas como los desencadenantes principales, así como también la hepatitis B y C en Asia y también la hepatitis B, que pueden favorecer también esta inflamación crónica a lo que no queremos que llegue, que es el hepatocelular carcinoma, el carcinoma hepatocelular. Con respecto a la presentación clínica, el paciente va a tener una insuficiencia hepática, va a tener ascitis, que es un montón de líquido dentro del abdomen, líquido libre, por alteración en el metabolismo proteico, hipertensión portal, y la fase final que no queremos, como decía, el carcinoma hepatocelular. Otra de los puntos a tener en cuenta, en la patología vamos a ver fibrosis, vamos a ver regeneración nodular porque tiene esa posibilidad de hacerlo el hígado, y una distorsión de la arquitectura hepática. ¿Por qué se da todo esto? El daño continuo del parénquima pulmonar por un desencadenante químico, que puede ser medicamento, el alcohol, la nutrición también, va a favorecer a que se dañen las células, se intente regenerar, y las células que no pueden repararse se van a rellenar, entre comillas, con material fibrótico, favoreciendo la distorsión de la arquitectura hepática, ¿no? Y principalmente la función. El hígado se hace estructuralmente de más lobulado y puede tener alteraciones que ahora en la imagen vamos a analizar, como en esta ecografía. Fíjense en una ecografía normal, los bordes normales, una ecogenicidad homogénea, sin lesiones focales. Con respecto a esta imagen del lado izquierdo, fíjense, nada que ver, los bordes son irregulares. La ecogenicidad es un poco más hipoecogénico con respecto al contralateral, a la imagen contralateral, y también podemos encontrar que hay una hipoecogenicidad más generalizada o heterogénea, podemos decir, porque hay algunas áreas fibróticas de la misma. Y si observamos más en esta imagen inferior, no solamente la alteración arquitectónica, disminución del tamaño del mismo, ya podemos encontrar líquido libre ascítico que nos va a ayudar al diagnóstico. Y si observamos en la imagen microscópica ya la presencia de fibrosis, que es lo que favorece la alteración arquitectónica del mismo. Bueno, con la ecografía no solamente podemos evaluar estructuralmente al hígado, que es una parte muy importante de observar, sino que también podemos por medio del Doppler evaluar la vascularización del mismo. Como en estas primeras tres imágenes, estructuralmente el hígado está disminuido de tamaño, tiene bordes irregulares y tiene un patrón granular que, si prestan atención, estos puntos ecogénicos hacen y ayudan a llegar al diagnóstico de la cirrosis micronodular, la presencia de líquido libre y la reapertura de la vena umbilical, que cuando nacemos normalmente se cierra. El aumento en la presión de la vasculatura del hígado hace que produzcan estos signos de reapertura de la vena umbilical, hipertensión de la arteria hepática, como también cambio en la dirección del flujo de la vena porta, del contenido de la vena porta. En vez de dirigirse hacia el hígado, se va a dirigir nuevamente hacia el intestino, aumentando el tamaño del abdomen, generando otros signos clínicos que seguramente ustedes van a evaluar. Si tenemos en cuenta en estas imágenes de tomografía y resonancia, podemos ver en la imagen normal, como repetía anteriormente, los bordes normales, una densidad homogénea. Fíjense que tiene contraste endovenoso, la densidad homogénea sin lesiones focales, comenzando con una fase de aumento en el contenido graso del hígado llamado esteatosis, que, como les decía, es una patología que está muy relacionada
al alcohol, pero siempre que por ahí hago el diagnóstico le indico a los pacientes, específicamente a los que tienen obesidad, hay una alteración en la nutrición que hace que las células se llenen anormalmente de grasa y den esta fase que es la esteatosis, y que no es necesario en muchos casos ser alcohólico para que terminemos, si no tomamos medidas para cambiar nuestros hábitos, a una cirrosis. Fíjense en la cirrosis micronodular cómo los bordes están alterados. En esta tomografía vemos los signos de hipertensión portal, vean los vasos portales dilatados. Muy importante también en ecografía ver que no estén tapados. Fíjense acá que aquí hay una alteración en el llenado del mismo, por lo que puede haber una trombosis también. Fíjense en este patrón bien pequeño donde no podemos diferenciar lesión nodular como la imagen de abajo, en esta resonancia una secuencia T1 con contraste endovenoso, con la saturación grasa. Fíjense cómo la lesión nodular ya se hace más evidente y hay una fase más terminal, para luego, si sigue el procedimiento, llegar a esta fase que no queremos, que es el carcinoma hepatocelular, que por medio de la biopsia que le hicimos en el hospital, bueno, en la anatomía patológica digo que es una lesión neoplásica. Si vemos didácticamente esta imagen, vemos la imagen macroscópica del hígado, cómo es sus bordes bien lisos, el color más opaco con respecto a la cirrosis, donde podemos ver imágenes nodulares, alteración de la estructura, disminución en el tamaño, como podemos ver en estas resonancias de secuencia T1 con contraste endovenoso, en fase y fuera de fase, cómo la presencia de fibrosis ya se hace presente en este estadio de la enfermedad, con alteración de los bordes y de la heterogeneidad del parénquima hepático. Bueno, le agradezco, y si tuvieron que verlo de esta forma el video es porque desgraciadamente estoy de guardia y no pude estar presente en vivo para poder charlar con ustedes. Pero bueno, no quería que se queden sin la clase. Ante cualquier duda me escriben o de alguna forma nos vamos a conectar. Saludos y les dejo las referencias bibliográficas.